El Papa León XIV, en la quietud de la madrugada mientras velaba ante el Santísimo Sacramento en la penumbra de su capilla vaticana, recibió una visión tan clara como inquietante que marcó profundamente su espíritu pastoral. Esta revelación no fue un mero susurro del alma, sino un clamor urgente del cielo que desde entonces ha ardido en su corazón, como una llama que no puede ni debe ser contenida. León XIV, profundamente preocupado por el alma de sus hijas espirituales en América Latina, sintió que debía hablarles con la ternura de un padre y la firmeza de un pastor que ama a su rebaño. Con lágrimas en los ojos, contempló en su visión a incontables mujeres llenas de fe, desde los pueblos montañosos de Oaxaca hasta los barrios vibrantes de Medellín, desde las pampas argentinas hasta las calles bulliciosas de Caracas, entrando cada domingo a sus iglesias con el corazón dispuesto, pero con el cuerpo adornado con joyas que, sin que ellas lo supieran, cerraban las puertas del cielo sobre sus cabezas. ¿No se han preguntado por qué, aunque oran con fervor, sienten que el cielo guarda silencio? ¿Por qué, a pesar de acercarse al altar domingo tras domingo, sus corazones permanecen inquietos, sus mentes dispersas? ¿Por qué, durante la Eucaristía, en vez de fundirse en la presencia viva de Cristo, algo parece nublar la adoración? La respuesta, como advirtió León XIV con profunda tristeza, podría estar colgando de sus orejas, resplandeciendo en sus dedos, o tintineando en sus muñecas. Porque lo que voy a revelarles hoy no es una simple cuestión de vanidad o modestia. Es una advertencia urgente sobre 5 tipos específicos de joyas que están actuando como antenas espirituales, atrayendo exactamente lo opuesto de lo que una mujer católica debería invocar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El Papa, conocedor del alma del pueblo latino, sabe que muchas de ustedes no lo hacen con mala intención, pero precisamente por eso el mensaje es tan importante. Para que ninguna mujer fiel se vea privada de la gracia por un simple descuido. Él ha caminado por las calles de Buenos Aires, ha bendecido altares en Lima, y ha sentido en carne viva cómo la belleza de la fe de la mujer latinoamericana puede ser eclipsada por el brillo de lo mundano. Por eso, les suplica que abran los ojos del alma y escuchen. Durante 5 décadas de servicio sacerdotal, León XIV ha sido testigo de un cambio sutil, pero letal en nuestros templos. Lugares donde antes reinaban el silencio reverente y el recogimiento, hoy son a veces invadidos por la moda y la vanagloria, en una competencia silenciosa entre lo divino y lo superficial. En palabras suyas, he visto cómo espacios que una vez irradiaban silencio, reverencia y recogimiento, lentamente se han convertido en lugares donde la ostentación material compite directamente con la adoración espiritual. Una escena reciente en Los Ángeles quedó grabada en su corazón. En una parroquia humilde pero llena de fervor, durante la consagración, ese momento en que el cielo desciende y el pan se convierte en el cuerpo del Señor, sus ojos se posaron en una mujer que, aunque fiel, llevaba unos aretes tan enormes que reflejaban la luz del altar como si fueran faros. Su collar, un corazón brillante, colgado de una gruesa cadena de oro, captaba más atención que el mismo crucifijo. Y fue entonces cuando comprendió la gravedad de lo que estaba ocurriendo. No fue solo un detalle anecdótico. León XIV observó con dolor cómo los hombres desviaban la mirada del tabernáculo, cómo las jóvenes cuchicheaban sobre el costo de las joyas, cómo incluso los niños quedaban embelesados por el destello. Su collar, una cadena gruesa de oro con un corazón enorme adornado de piedras brillantes, competía directamente con el crucifijo del altar, por captar la atención de quienes la rodeaban. Una imagen que no necesita interpretación. El mundo interponiéndose entre el alma y su creador. Durante la elevación sagrada del cuerpo de Cristo, ese momento sublime en que todo el pueblo de Dios está llamado a dirigir su corazón y su mirada hacia el misterio del amor encarnado, una inquietud invadió el corazón de su santidad, el Papa León XIV, mientras desde el altar contemplaba la asamblea. Notó que buena parte de los fieles en cierto sector no dirigían su atención al Santísimo Sacramento, sino que sus ojos eran capturados por el fulgor deslumbrante de las joyas de una hermana presente entre ellos.
como si se hubiese erigido un altar rival, un foco de atención paralelo, un escenario de vanagloria que sustrayese la gloria que solo corresponde a Dios. Al finalizar la celebración, esta mujer se acercó a saludar. Desde esa distancia próxima, el Santo Padre pudo examinar con claridad lo que antes solo había percibido a lo lejos. Sus adornos no solo relucían con riqueza, sino que algunos portaban símbolos cuyas raíces espirituales no eran de Dios, aunque ella quizás lo ignorase. Una de sus pulseras, por ejemplo, mostraba un ojo, muy común en tradiciones esotéricas como amuleto de protección, pero que, en realidad, puede abrirse como una puerta a influencias espirituales que se oponen al Espíritu Santo. Aquella noche, postrado en adoración ante el Santísimo, el Papa León XIV elevó una súplica ardiente, pidiendo al Señor sabiduría para discernir aquello que había contemplado. ¿Sería posible que simples ornamentos corporales perturbasen la sacralidad de la misa? ¿Que lo material afectase la atmósfera espiritual de un lugar consagrado? La respuesta le llegó con una fuerza inesperada. Alrededor de las 3 de la madrugada, en medio de su vigilia orante, recibió una visión vívida, profunda, como si se grabara a fuego en su memoria. Ante sus ojos se abrieron 2 templos idénticos, misma arquitectura, mismo altar, idéntico crucifijo. En el primero, las mujeres vestían con recato y portaban joyas sencillas, crucifijos pequeños, alianzas discretas, tal vez un par de pendientes modestos. El ambiente estaba impregnado de santidad palpable. Ángeles se unían a la alabanza de los fieles, y una luz dorada fluía desde el tabernáculo, inundando todo el templo. Las oraciones se elevaban como incienso fragante al cielo. La segunda iglesia, sin embargo, le produjo un dolor punzante. Allí, las mujeres exhibían joyas ostentosas, lujosas, diseñadas para atraer miradas más que para glorificar a Dios. Y lo que contempló en el plano espiritual lo estremeció. Donde debían danzar los ángeles, había sombras inquietas. La luz del tabernáculo estaba velada, como si algo impidiera su resplandor. Las oraciones no ascendían con fluidez. Algo invisible, pero real, obstaculizaba su camino al cielo. Entonces escuchó una voz pura, clara como agua de manantial. «León, mis hijas han olvidado que están entrando al lugar santísimo. Han olvidado que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo y que lo que adorna el templo debe apuntar hacia la gloria de Dios, no hacia la gloria del mundo». El Papa León XIV comprendió que esta visión no era solo para él, sino un encargo. Debía advertir con amor pero con claridad a sus hijas católicas sobre 5 tipos de joyas que, sin saberlo, estaban actuando como antenas espirituales que atraían espíritus de vanidad, avaricia y distracción al santuario. La primera entre ellas eran los aretes exageradamente grandes y ostentosos. Y así, comenzó a enseñar con paciencia pastoral los peligros ocultos tras estos ornamentos aparentemente inocentes. Durante su ministerio episcopal en tierras mexicanas, León XIV conoció a una mujer ejemplar llamada Esperanza, católica fervorosa, entregada al servicio parroquial, devota del rosario y participante activa en la vida eclesial de la Ciudad de México. Sin embargo, tenía un apego peculiar por los pendientes llamativos. Consideraba que sus aretes expresaban su personalidad y estatus profesional. Domingo tras domingo, llegaba al templo con verdaderas esculturas colgantes en las orejas, aros dorados gigantes, cascadas de piedras brillantes o diseños tan elaborados que debía sostener la cabeza con cuidado para que no se balancearan demasiado. Esperanza no veía en ello ninguna falta. Afirmaba que así daba lo mejor de sí misma ante el Señor, pero un domingo algo tocó su corazón. Mientras permanecía arrodillada tras comulgar, una niña de 7 años, en el banco contiguo, quedó hipnotizada por el movimiento de los pendientes. Con ojos de asombro,
extendió la manita y murmuró a su madre: «Mami, mira qué brillosos. Parecen de princesa». En ese preciso instante, Esperanza se percató de algo que la conmovió profundamente. Sus aretes habían pasado a convertirse en una interferencia directa para el acto de adoración. Aquella jovencita, en vez de estar aprendiendo a elevar su corazón en oración y fijar su atención en Jesús presente en el Santísimo Sacramento, estaba siendo condicionada sin intención a apreciar y anhelar objetos costosos y brillantes en el instante más sagrado de toda la semana. Su Santidad, el Papa León XIV, ha insistido muchas veces en que la liturgia debe ser escuela de humildad y no escaparate de apariencias. El despertar interior de Esperanza se intensificó cuando comenzó a observar con más atención lo que ocurría a su alrededor durante la misa. Se dio cuenta de que varios hombres posaban su vista en sus aretes, evaluando su precio, mientras que mujeres jóvenes murmuraban entre ellas, preguntándose dónde podrían conseguir joyas similares. Aquellos aretes, sin que ella lo pretendiera, se habían transformado en un pequeño altar de vanidad material en medio del templo sagrado. El punto de inflexión llegó cuando el sacerdote de su parroquia, tras varias semanas notando esa situación, se acercó a ella con caridad y prudencia. «Esperanza», le habló tras la misa, «he observado que tu presencia en la iglesia está causando distracción entre algunos fieles. Aunque tus aretes son muy lindos, están provocando falta de concentración en momentos litúrgicos muy sagrados». Al principio, Esperanza se sintió herida. «Padre, yo vengo a adorar al Señor ofreciéndole lo mejor que tengo. Estas joyas son caras y bellas. ¿No es justo que le dé al Señor lo mejor de mí?». La respuesta del sacerdote fue esclarecedora. «Hija, ofrecerle lo mejor a Dios implica darle lo que más honra su presencia y favorece la adoración de todos. Si tus joyas desvían la mirada de los demás lejos de Jesús, entonces no están glorificando a Dios, sino alimentando el ego». Inspirada por esas palabras, Esperanza decidió hacer un pequeño experimento espiritual. Durante un mes entero acudió a misa usando únicamente aretes pequeños y sobrios, o en ocasiones, prescindiendo de ellos completamente. El cambio que vivió fue tan radical como inesperado. Tiempo después, al reencontrarse con el sacerdote, le confesó: «Padre, cuando dejé de usar esos aretes enormes, algo profundo cambió en mi vivencia de la misa. Al principio me sentía vulnerable, incompleta, como si me faltara una parte de mi ser. Pero poco a poco empecé a experimentar una libertad nueva para mí», continuó compartiendo. «Por primera vez en muchos años, pude enfocarme plenamente en la misa, sin preocuparme por cómo me veía o si los aretes se movían demasiado. Dejé de pensar en las miradas de los otros y logré entregarme por completo a la adoración. Sentí que había desaparecido una barrera invisible entre mi alma y Dios, pero el cambio de Esperanza no terminó allí. Se dio cuenta de que, al presentarse sin elementos llamativos, otras personas la buscaban después de misa para hablar de temas espirituales, pedir oración o compartir sus luchas en la fe. «Es como si», reflexionó ella al dejar de ser una distracción visual, «me volví una presencia espiritual que invitaba a los demás a acercarse más a Dios a través de mí». Esta experiencia concreta ilustra, como diría León XIV, una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Dios no desprecia la belleza ni prohíbe la expresión personal, pero en su casa todo debe señalar hacia Él, nunca hacia nosotros. La segunda joya que, según ha advertido su santidad en repetidas ocasiones, está generando contaminación espiritual. Dentro de los templos son los collares con símbolos ajenos a la fe cristiana o amuletos con significados ocultos. Esta llamada de atención es urgente, porque muchas mujeres católicas están llevando consigo, sin saberlo, signos que atraen influencias contrarias a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Permítanme compartir la experiencia dolorosa de María Carmen, una mujer de 52 años originaria de Guatemala y residente en Houston.
María Carmen era considerada un modelo de vida cristiana. Catequista parroquial, líder de un grupo de oración, reconocida por su compromiso con la comunidad. No obstante, había adquirido la costumbre de portar collares que, sin su conocimiento, introducían influencias espirituales oscuras en el espacio más sagrado. Entre sus joyas preferidas se encontraba un collar con el ojo de Horus, que había comprado durante un viaje a Egipto, creyendo que era un simple recuerdo bonito. También llevaba con frecuencia una cadena con una luna y una estrella, que ella interpretaba como símbolo de protección, y un colgante con el signo del yin-yang, convencida de que representaba el equilibrio y la armonía. Para María Carmen, todos estos adornos eran solamente complementos estéticos para su vestimenta dominical. Sin embargo, su crisis espiritual comenzó de forma leve, aunque fue creciendo con el tiempo. Primero notó que durante la misa le costaba cada vez más concentrarse en la oración. Su mente vagaba constantemente hacia problemas de la vida diaria, y durante la consagración, en lugar de contemplar a Cristo en la hostia, se distraía pensando en sus preocupaciones familiares y laborales. Luego comenzaron las perturbaciones durante la noche, sueños extraños, llenos de símbolos desconocidos y presencias que le generaban inquietud. A lo largo del día, sentía una especie de malestar interior constante, como si algo invisible la rodeara o la siguiera. A pesar de continuar con sus prácticas religiosas, María Carmen tenía la sensación de que sus oraciones no llegaban a ningún sitio, como si hubiese un muro entre su alma y Dios. La situación se agravó cuando otros miembros del grupo de oración comentaron que experimentaban una especie de opresión espiritual durante las reuniones que ella lideraba. Algunos incluso confesaron que les resultaba difícil orar cuando ella estaba presente, sin poder explicar exactamente por qué. El momento decisivo ocurrió durante una misa especial de sanación, a la cual había sido invitado un sacerdote con el carisma del exorcismo para interceder por los enfermos de la comunidad. Cuando este siervo de Dios vio acercarse a María Carmen para recibir la bendición, sus ojos se detuvieron de inmediato en los collares que adornaban su cuello. Con ternura, pero sin titubear, le solicitó encontrarse con él al finalizar la celebración. Hermana, le expresó cuando estuvieron en privado, esos símbolos que usted lleva no están en comunión con la fe católica. El ojo de Horus es un signo protector de la antigua religión egipcia que invoca fuerzas que no proceden del Señor. El yin-yang, por su parte, refleja una visión del universo profundamente distinta a la revelada por Cristo. Estos objetos, aunque parezcan inofensivos, pueden estar actuando como portales espirituales que afectan su relación con Jesús. Al principio, María Carmen rechazó tal afirmación. Padre, son solo accesorios hermosos. No creo en esas antiguas creencias. Simplemente me agrada cómo lucen. Sin embargo, el sacerdote, siguiendo un discernimiento similar al que el Papa León XIV tantas veces recomendaba en sus cartas apostólicas, le propuso un ejercicio. Le sugirió pasar una semana sin portar ninguna de esas piezas y observar si percibía algún cambio en su vida interior. La transformación fue sorprendente y veloz. El primer domingo que María Carmen asistió a la misa sin sus collares, experimentó una claridad en la oración que no conocía desde hacía meses. Durante la consagración, por primera vez en mucho tiempo, su atención se mantuvo centrada en el misterio de la Eucaristía. Las distracciones mentales que la perseguían en su oración diaria se disiparon. Durante esa semana, los sueños inquietantes que la perturbaban se detuvieron por completo, y en su lugar volvió a disfrutar de un sueño reparador y lleno de paz, algo que había olvidado que existía. La inquietud espiritual constante desapareció, dando paso a una calma interior que parecía un regalo divino. Cuando dirigió la siguiente reunión de su grupo de oración, los asistentes notaron de inmediato el cambio. María Carmen, hay algo distinto en ti, hoy, le dijo una de las mujeres presentes. La oración fluye con más libertad. Siento una presencia espiritual más limpia. Otros afirmaron que podían orar con más recogimiento y que sentían una gracia especial durante la reunión. Tocada profundamente por esta vivencia,
María Carmen decidió profundizar en el significado espiritual de los símbolos que había estado usando. Lo que descubrió la llenó de espanto y remordimiento. El ojo de Horus, entendió, era efectivamente un signo protector en el culto egipcio, pero esa protección venía de deidades paganas que la Sagrada Escritura identifica como demonios. El yin-yang, aunque parezca inocente al proponer equilibrio, parte de una cosmovisión que rechaza la existencia del Dios vivo y personal que se revela en Cristo. Padre me confesó cuando compartió su testimonio conmigo. Comprendí que sin darme cuenta había estado invitando fuerzas espirituales paganas justo donde está presente Jesús en la Eucaristía. Era como si llevara ídolos al templo, profanando con esos signos un lugar sagrado reservado para el Espíritu Santo. María Carmen no solo renunció a esas joyas, sino que las destruyó por completo, después de orar sobre ellas y pedir perdón por haber dado entrada a elementos paganos en su vida espiritual. Su decisión marcó un punto de inflexión que renovó su caminar con Dios y fortaleció su capacidad para guiar a otros hacia Cristo. Esta historia, que recuerda tanto las advertencias del Papa León XIV sobre las influencias externas que contaminan la fe pura, ilumina una verdad espiritual que muchos creyentes ignoran. Los símbolos tienen un poder real. Y cuando llevamos signos que canalizan fuerzas ajenas al Espíritu de Dios, abrimos nuestra alma a contaminaciones que afectan incluso nuestra vida litúrgica. Una tercera joya que está impidiendo el fluir de las bendiciones divinas en nuestras parroquias son las pulseras llamativas y ruidosas. Esta advertencia puede parecer extraña, pues estas piezas suelen considerarse inofensivas. Pero, como enseñaba León XIV, lo pequeño y aparentemente banal puede convertirse en obstáculo si roba la atención que solo Dios merece. Cuando estas joyas se convierten en fuente de distracción y vanidad, interfieren con la reverencia propia del culto católico. Tuve la oportunidad de conocer a una mujer admirable, Rosa Elena, empresaria colombiana de 40 años que había edificado un exitoso negocio inmobiliario en Miami. Mujer generosa y devota, Rosa Elena tenía una fascinación por coleccionar pulseras de alto valor, las cuales lucía juntas como símbolo de su logro personal y profesional. Cada domingo, Rosa Elena solía llegar a la Santa Misa adornada con entre 15 y 20 pulseras, repartidas entre ambas muñecas, collares de oro gruesos, brazaletes con diamantes, joyas de platino engastadas con piedras preciosas y accesorios de diseñadores de alto renombre, cada uno valorado en miles de dólares. Cuando aplaudía o levantaba los brazos durante los cantos litúrgicos, el entrechocar metálico de sus joyas producía un sonido tan notorio que se escuchaba por gran parte del templo. Para ella, no había inconveniente alguno en esta práctica. Al contrario, estaba convencida de que, al presentarse con sus mejores galas, rendía homenaje a Dios, mostrándole gratitud por las bendiciones materiales recibidas. Dios me ha bendecido económicamente, solía declarar, y quiero mostrar mi agradecimiento, vistiéndome con lo mejor que puedo permitirme cuando vengo a su casa. Sin embargo, bajo la mirada pastoral que tanto enseñó el Papa León XIV, esta situación representaba una disonancia espiritual grave. El Santo Padre, firme defensor del recogimiento interior y del decoro en los espacios sagrados, habría señalado que incluso las buenas intenciones pueden nublarse si olvidamos el efecto que causamos en los demás. Durante los momentos más solemnes de la misa, especialmente en la consagración, cuando el silencio debería envolvernos en reverencia, el tintinear de las joyas de Rosa Elena interrumpía ese clima de oración, generando distracción y desconexión. Los niños comenzaron a identificar el sonido de esas joyas con su presencia, esperándola cada domingo, como si fuese parte del rito mismo, lo que provocaba que algunos se mantuvieran inquietos y distraídos durante toda la liturgia. Varias madres confesaron al sacerdote que sus hijos ya no prestaban atención a la palabra, fascinados por el brillo y el ruido de aquellas joyas resplandecientes. Y más allá del alboroto infantil, el impacto se extendía en lo profundo del corazón de la comunidad. Algunas mujeres comenzaron a sentirse insuficientes,
comparando sus joyas humildes con las ostentosas de Rosa Elena. No pocas cayeron en la trampa del consumo desmedido, endeudándose para adquirir adornos más costosos con la esperanza de estar a la altura, transformando la casa del Señor en un escaparate de vanidades, como advertiría el Papa León XIV, quien tantas veces recordó que la Iglesia no es un mercado de apariencias, sino un lugar de comunión del alma. La tensión alcanzó su culmen durante una misa especial de Navidad, ocasión en la que Rosa Elena asistió acompañada por familiares provenientes de Colombia. En pleno canto del Gloria, al levantar los brazos en alabanza, el estrépito de sus brazaletes fue tan ensordecedor que ahogó las voces del coro. La asamblea se volvió hacia ella, algunos con fastidio, otros con asombro, pero todos apartados del misterio divino que se celebraba. Al finalizar la liturgia, doña Mercedes, una fiel de 85 años, considerada columna viva de la comunidad, se le acercó con lágrimas en los ojos. «Hija mía», le dijo con voz entrecortada, «vengo a esta iglesia desde hace 40 años y nunca había tenido tanta dificultad para concentrarme en la oración. El ruido de tus pulseras me distrae de Jesús». Estas palabras, simples y honestas, fueron como un soplo del Espíritu que despertó a Rosa Elena. Por primera vez comprendió que, lejos de rendir homenaje a Dios, estaba robando la paz del templo. Esa noche, entró en oración sincera y le pidió al Señor que le revelara la verdad sobre su modo de presentarse en la iglesia. Durante aquel tiempo de silencio interior, sintió con claridad que había confundido la ostentación con la adoración, el mostrar con el entregar. A la semana siguiente, tomó una decisión radical. Seleccionó solamente 2 pulseras sencillas y discretas, dejando en casa todo lo demás. Al llegar a la misa, notó de inmediato la diferencia en su vivencia espiritual. Sin el peso, ni el ruido de tantas joyas, sus manos se alzaban libres en alabanza, sin temor de distraer a nadie. Pero el cambio más profundo fue en cómo percibió la liturgia. Padre confesó semanas después, cuando dejé de usar todas esas pulseras, por primera vez en años, pude realmente escuchar el silencio sagrado durante la consagración. Pude experimentar la reverencia que debe acompañar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Como señalaría el Papa León XIV, cuando un alma se despoja de lo innecesario, puede por fin revestirse de lo eterno. La transformación de Rosa Elena se propagó como un suave perfume en la comunidad. Doña Mercedes volvió a acercarse a ella, esta vez con una sonrisa serena, para agradecerle su gesto. Y otras mujeres, que antes se sentían atrapadas en una carrera invisible por aparentar, se sintieron por fin libres para adorar con el corazón desnudo, sin temor al juicio ni a la comparación. De manera profundamente reveladora, Rosa Elena comprendió que al dejar de ser un foco visual y auditivo, comenzó a ser buscada por quienes anhelaban conversaciones espirituales auténticas. Su testimonio de fe adquirió una nueva fuerza cuando sus gestos y palabras, y no sus adornos, se convirtieron en el reflejo genuino de su vínculo con el Altísimo. Me di cuenta, compartía con humildad, de que usaba mis pulseras como una forma de mostrar mi éxito material. Pero en la Iglesia, el único éxito que debe ser anunciado es la obra de Dios en nuestras vidas. Desde la Cátedra de San Pedro, el Papa León XIV ha insistido repetidamente en que todo aquello que compite con el mensaje del Evangelio debe ser dejado de lado, especialmente dentro de la casa del Señor. Las pulseras de Rosa Elena, aunque bellas, estaban robando protagonismo al silencio sagrado que permite a cada alma escuchar ese susurro divino que viene del corazón del Padre. Aprendió así que el respeto por lo sagrado se manifiesta incluso en lo que no pretendemos, como los sonidos que generamos sin darnos cuenta. En este mismo espíritu, León XIV ha señalado con firmeza que una de las joyas que más contamina el ambiente sagrado en nuestras iglesias son los anillos con piedras enormes y llamativas que convierten las manos en vitrinas durante la oración. Esta advertencia, que él mismo ha repetido en encuentros con fieles en América Latina,
Es especialmente importante porque nuestras manos son testigos visibles de nuestra entrega a Dios. Con ellas hacemos la señal de la cruz, oramos, suplicamos y recibimos el cuerpo de Cristo. Quisiera relatar la experiencia transformadora de Esperanza María, una mujer de 38 años, mexicana de nacimiento, que trabajaba como directora de ventas en una firma de lujo en Los Ángeles. Gracias a su posición, podía permitirse joyas de gran valor, y su debilidad eran los anillos con piedras preciosas de tamaño espectacular. Cuando acudía a misa, sus manos estaban cubiertas con al menos 8 anillos, un solitario de 3 quilates, una esmeralda familiar, anillos de cóctel con rubíes y zafiros, incluso diseños elaborados en los pulgares. Aunque el efecto visual era impactante, resultaba claramente inadecuado para un espacio consagrado a Dios. Este problema se hizo aún más evidente durante los gestos litúrgicos. Al persignarse, los destellos de sus anillos captaban todas las miradas. Durante el rezo del Padre Nuestro, cuando se tomaban las manos, muchos evitaban la suya, incómodos por la presencia de tantas joyas. Pero el momento más delicado llegaba con la comunión. Al extender sus manos para recibir la Eucaristía, los ojos de muchos se desviaban hacia sus anillos y no hacia el cuerpo de Cristo. Algunos fieles me confesaron sentirse distraídos, perdiendo el recogimiento que ese instante exige. La crisis interior de Esperanza se desató con una frase inocente de su hija Sofía, de 12 años, que al salir de misa le dijo: «Mami, cuando te persignas, yo no miro la cruz en el altar, miro cómo brillan tus anillos. ¿Es eso lo que se supone que debo hacer?». Como una lanza al corazón, esas palabras le revelaron que sus anillos eran ídolos silenciosos, enseñando a su hija a venerar lo material por encima de lo sagrado. Sus manos, destinadas a señalar a Cristo, estaban exaltando su riqueza personal. La convicción se profundizó cuando Esperanza empezó a observar a quienes la rodeaban en misa. Vio a hombres calculando el valor de sus anillos, a mujeres jóvenes susurrando sobre marcas y precios, convirtiendo la misa en una pasarela de lujo. El golpe más fuerte llegó durante una adoración eucarística el día de Corpus Christi. Arrodillada frente al Santísimo, en lugar de estar absorta en oración, se encontraba ajustando sus anillos, atenta a su apariencia. En ese instante, en el que debía estar unida íntimamente a Cristo, su atención estaba secuestrada por el reflejo de sus propias joyas. El Papa León XIV, con la sabiduría que ha ofrecido a tantos pueblos hispanos, ha dicho que cuando algo, incluso algo legítimamente hermoso, se interpone entre el alma y Dios, debe ser dejado a un lado. Para Esperanza, sus anillos no solo distraían a los demás, sino que la alejaban a ella misma del encuentro más profundo con el amor divino. Aquella noche, Esperanza tomó una determinación que marcó un antes y un después en su vida espiritual. Decidió embarcarse en un reto de 30 días, en el que solo llevaría su alianza matrimonial y un anillo sencillo con una pequeña cruz al asistir a misa. Reservó el resto de sus anillos para eventos sociales adecuados. El cambio fue inmediato y profundo. En su primer domingo de misa con las manos prácticamente desnudas, sintió una libertad en la oración que había olvidado que existía. Pudo hacer la señal de la cruz sin provocar distracciones visuales, unir sus manos en oración sin el ruido de los metales y recibir la comunión enfocada totalmente en el sacramento. Padre, le confió al mes, cuando dejé de usar aquellos anillos llamativos, mis manos se transformaron verdaderamente en herramientas de oración y no en vitrinas de lujo. Me fue posible enfocarme completamente en los gestos sagrados sin estar interrumpida por mis propias joyas. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió en su hija Sofía. «Mami», le dijo semanas más tarde, «ahora, cuando haces la señal de la cruz, yo también miro hacia la cruz y la hago contigo. Me resulta más fácil seguir tu ejemplo cuando no me distraen las cosas que brillan». Esperanza también notó una transformación radical en su manera de recibir la comunión. Al extender sus manos para recibir a Jesús en la Eucaristía, ya no existía una distracción visual entre el cuerpo de Cristo y sus anillos. Su atención entera se dirigía
como decía Papa León XIV en una de sus homilías, hacia el milagro insondable de un Dios que se entrega en la sencillez del pan. Esta vivencia le enseñó que nuestras manos, como instrumentos de adoración, deben elevar el espíritu hacia Dios, no atraer miradas hacia nosotros. Cuando nuestras joyas se convierten en exhibiciones que compiten con los gestos sagrados, terminamos profanando aquello que Dios nos dio para glorificarlo. La quinta y última joya que obstruye las bendiciones divinas en nuestros templos quizás sea la más difícil de detectar, pero también la más insidiosa. Se trata de aquellas piezas que imitan símbolos cristianos, pero están cargadas de sentidos espirituales contrarios o confusos. Son, por ejemplo, cruces invertidas, emblemas de paz que encubren ideologías anticristianas, y joyas que mezclan iconografía cristiana con elementos de la nueva era o tradiciones paganas. La historia que más conmovió al Papa León XIV sobre este peligro fue la de una joven llamada Ana Lucía, estudiante universitaria salvadoreña de 22 años, que cursaba arte en una universidad californiana. Ana Lucía había crecido en una familia católica ferviente, pero al llegar a la universidad, comenzó a explorar lo que ella denominaba espiritualidad inclusiva. Empezó a llevar joyas que, según su interpretación, representaban una bella fusión entre su fe católica y su apertura a nuevas corrientes espirituales. Colgaba de su cuello una cruz con un símbolo yin-yang incrustado. Usaba pulseras con cristales que supuestamente tenían propiedades curativas y se adornaba con aretes que mezclaban elementos cristianos y de la nueva era. Para Ana Lucía, estas joyas simbolizaban crecimiento espiritual y amplitud de pensamiento. Ella no veía contradicción alguna entre portar un crucifijo y a la vez llevar amuletos protectores de otras tradiciones. Cuando volvía a casa en vacaciones y asistía a misa con su familia, mostraba con orgullo esa colección ecléctica como una manifestación de su evolución interior. Pero los efectos espirituales de esas joyas sincréticas resultaron profundamente perturbadores. Ana Lucía comenzó a experimentar una confusión creciente en la misa. Momentos que antes eran de claridad y recogimiento se llenaban ahora de turbulencia interior. Durante la consagración, en lugar de adorar con plenitud a Cristo en la Eucaristía, se descubría dudando de la exclusividad de la fe católica y sintiendo un fuerte conflicto interior. Esta crisis espiritual se agudizó al empezar a tener vivencias durante la oración que en vez de traer paz le provocaban desconcierto. Veía imágenes fragmentadas de símbolos opuestos. Sentía como si su alma estuviera dividida entre fuerzas contrarias y era cada vez más incapaz de sentir la presencia reconfortante de Cristo, que la había acompañado desde niña. El momento decisivo llegó durante una misa de Pascua, cuando Ana Lucía regresó a casa para celebrarla con su familia. En la renovación de las promesas bautismales, mientras toda la asamblea reafirmaba su rechazo a Satanás y su adhesión a Cristo, Ana Lucía sintió una resistencia inexplicable en su interior. Las palabras no salían de su boca y experimentó una opresión física, como si algo dentro de ella se opusiera a esa declaración de fe. Profundamente inquieta por lo sucedido, buscó orientación espiritual con el capellán de su universidad, un sacerdote con don de discernimiento espiritual. Al mostrarle sus joyas, el sacerdote detectó de inmediato la raíz del problema. «Hija», le dijo con ternura, «los símbolos poseen una fuerza espiritual real. Al mezclar emblemas cristianos con elementos de tradiciones que se basan en principios contrarios, estás provocando un conflicto espiritual dentro de tu alma. Es como querer servir a dos señores a la vez». El sacerdote le ayudó a comprender que el yin-yang, aunque en apariencia inofensivo, representa una cosmovisión que niega la existencia de un Dios personal, el mismo Dios vivo en quien creemos los cristianos, como enseñó tantas veces Papa León XIV, al recordar la incompatibilidad entre el relativismo espiritual y la verdad revelada por Cristo. Las joyas que portaban, sencillas pero llenas de gracia, se transformaban en reflejos de su santidad interior, jamás en reemplazos de ella. Desde la mirada contemplativa del Papa León XIV, observamos a madres instruyendo a sus hijas sin necesidad de palabras, enseñándoles que el valor verdadero de una mujer no reside en lo que ostenta o compra,
sino en la pureza de su espíritu y su vínculo con el Señor. Las abuelas, por su parte, recuperaban la admiración de sus nietas, mostrando que la verdadera distinción nace de la modestia y el respeto profundo, no del alarde ni la vanidad. Aún más revelador fue ver cómo estas mujeres se convertían en testigos vivos del Evangelio. Su hermosura externa, alineada con la belleza de una vida entregada a Cristo, atraía naturalmente a los demás, no hacia sus adornos, sino hacia la fuente de su serenidad y gozo. Por ello, Papa León XIV hace un llamado amoroso a sus hermanas en la fe, instándolas a tomar una decisión que podría no solo transformar su propia vivencia de adoración, sino también elevar el clima espiritual de toda la comunidad parroquial. Él las invita a examinar con sinceridad las joyas que eligen al presentarse ante el altar del Señor, que se pregunten de corazón: ¿estos ornamentos dirigen la atención hacia Cristo o hacia mí? Si en estas palabras reconocen algo propio, no caigan en la culpa ni en la defensa. Véase esto como una oportunidad divina de crecer espiritualmente, como una invitación del cielo a vivir con mayor autenticidad su identidad como hijas del Rey de Reyes. Comiencen, desde hoy, con pequeños pasos que sean firmes y significativos. Si los aretes que usan son exageradamente grandes, opten por piezas más sobrias que realcen su belleza, sin distraer. Si llevan collares con signos ajenos a nuestra fe, sustitúyanlos por cruces sencillas que proclamen su amor a Cristo con claridad. Si sus pulseras generan ruido y desvían la atención durante la oración, reduzcan su número y escojan aquellas que no interrumpan la reverencia debida al momento santo. Si los anillos convierten sus manos en vitrinas, simplifiquen su selección por respeto a los gestos litúrgicos de la misa. Y si mezclan símbolos cristianos con otros de tradiciones extrañas, den un paso valiente. Proclamen sin ambigüedad que solo Cristo es su Señor y Salvador, mediante signos que no dejen espacio al error ni a la confusión espiritual. Pero realicen estos cambios impulsadas por el amor, no por el temor. Que lo hagan porque aman al Señor y desean que todo en ustedes, incluso sus adornos, proclame esa devoción. Que lo hagan porque se aman lo suficiente como para liberarse del peso de impresionar a otros con lo pasajero. Que lo hagan por amor a su comunidad, para que el templo sea un lugar donde todos puedan encontrar a Cristo sin distracciones. Papa León XIV recuerda que cada gesto de modestia es una predicación silenciosa. En un mundo que insiste en que el valor de la mujer depende de lo que muestra y posee, ustedes proclaman con su ejemplo que el verdadero valor está en la comunión con el Creador. Al presentarse en la iglesia adornadas con reverencia ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía, enseñan a las más jóvenes que existe una forma distinta y más bella de vivir la feminidad católica. Muestran que la auténtica elegancia no se mide por el precio de las joyas, sino por la nobleza del alma. Proclaman al mundo que conocen su identidad. No son objetos para ser admirados, sino personas dignas de respeto, no rivales en una competencia de vanidades, sino hermanas en la familia divina, no siervas de las modas, sino hijas libres del Rey eterno. Ha llegado el momento de la renovación. Es tiempo de restaurar la reverencia en los lugares santos donde mora la presencia divina. Es tiempo de que las hijas de la Iglesia, mujeres católicas llenas de fe, den testimonio vivo de lo que significa embellecer el templo del Espíritu con recato y dignidad. No lo dejen para después. No esperen a que las circunstancias se acomoden. No esperen a que otras tomen la delantera. Comiencen ya. Cuando se preparen para asistir a la misa, observen sus adornos con ojos iluminados por la fe y pregúntense: ¿estas joyas me acercan más a la adoración de Dios o me apartan de Él? Como Papa León XIV ha enseñado en diversas ocasiones, el testimonio comienza en lo concreto. Cuando una mujer transforma su modo de presentarse ante Dios, transforma también la vivencia espiritual de sus hijos, que aprenden a través del ejemplo. Cambia la experiencia de su esposo, quien encuentra en ella a una esposa firme en los valores eternos y no seducida por las corrientes efímeras del mundo, y afecta a la comunidad entera.
que se ve enriquecida por un ambiente donde la devoción sincera y el respeto sagrado pueden crecer sin ser opacados por la vanidad material. El cielo aguarda una respuesta. Los ángeles están preparados para elevar su canto con ustedes. Cuando sus cuerpos se vuelven auténticos santuarios de oración, no vitrinas de exhibición. Desde la cátedra de Pedro, el Santo Padre León XIV les extiende su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras abrazan con gozo y decisión su identidad como mujeres católicas verdaderas, dedicadas a glorificar a Dios en cada aspecto de su vida. Que Nuestra Señora, la Virgen María, espejo de humildad y recato, les conduzca con ternura por este sendero. Que Santa Teresita del Niño Jesús, quien comprendió que la hermosura verdadera se encuentra en la sencillez del alma, sea su inspiración. Que Santa Teresa de Ávila, maestra en orientar todo hacia el Señor, las anime con su sabiduría, y que cada vez que crucen el umbral del templo, sus ornamentos susurren en silencio. Todo para la mayor gloria de Dios. Porque, como bien ha recordado León XIV, ustedes no son simplemente mujeres que se embellecen, sino templos vivientes del Altísimo, llamados a irradiar su esplendor en un mundo que ha olvidado el sentido de la verdadera belleza. Vayan en paz, con dignidad y certeza, sabiendo que cuando honran al Señor con esmero en cada detalle, Él las colma con su gracia abundante y su presencia que consuela. Elevemos juntos estas oraciones que les acompañarán cada vez que se preparen para entrar en la casa del Señor. Oración antes de vestirse para la misa. Señor Jesús, ayúdame a adornar mi cuerpo de manera que honre tu presencia sagrada. Que cada joya que use dirija los corazones hacia ti y no hacia mí. Que mi belleza exterior refleje la belleza de mi alma consagrada a ti. Amén. Oración al entrar al templo. Espíritu Santo, purifica mi corazón de toda vanidad. Que al cruzar este umbral sagrado, deje atrás todo deseo de impresionar a otros y entre únicamente a adorarte con reverencia y humildad. Amén. Oración de consagración de las joyas. Padre Celestial, bendice estas joyas simples que llevo, que sean instrumentos de tu gloria y no de mi orgullo. Que cada vez que otros las vean, recuerden tu amor infinito y tu belleza eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que la Virgen María, Madre amorosa y ejemplo perfecto de modestia, las envuelva bajo su manto protector y las conduzca siempre hacia su Hijo Jesucristo. Vayan en paz, queridas hijas de Dios.